Bien, vamos a empezar. Buenos días, yo soy el ingeniero Rafael Briceño. El día de hoy, en este pequeño curso, les vamos a hablar acerca de un tema en la industria eléctrica que es muy común escucharlo, como lo son los armónicos. Vamos a hablar un poquito acerca de los armónicos. Como podemos ver, esta persona que tenemos aquí es Joseph Fourier. Joseph Fourier dice, o más bien dijo en su momento, que una onda sinusoidal o cualquier forma de onda puede representarse por medio de sumas y restas de ondas a diferentes frecuencias. Esto, ¿o qué nos trae acá? Bueno, pues nos trae el sentido que los armónicos son formas de ondas o son distorsiones de forma de onda. De una manera más digeribles, son perturbaciones en la distribución eléctrica provocada por elementos no lineales, como podemos observar aquí en el lado derecho. Aquí tenemos unas formas de onda totalmente distorsionadas, como son las principales. Pero esta onda distorsionada se puede representar con la suma de todas las ondas que se encuentran abajo. Tenemos la onda fundamental, que es nuestra onda pura, nuestra onda natural, que son nuestros 60 Hz. Aquí en México, en Europa son 50 Hz. Y posteriormente vamos teniendo los armónicos. Los armónicos también son formas de ondas sinusoidales, pero a frecuencias más altas, es decir, a frecuencias múltiples de la fundamental. Sí, mi onda fundamental es de 50 Hz, mi segundo armónico va a ser a 100 Hz, mi tercer armónico a 150 Hz, mi cuarto armónico a 200 Hz, mi quinto armónico a 250 Hz, como lo podemos ver aquí. Ahora, si hablamos de manera aquí en México, bueno, mi onda fundamental es mi armónico 1, es de 60 Hz, mi armónico 2 de 120, el armónico 3 de 180, 240 y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Los armónicos se complementan de tres maneras, o bueno, su base son tres cosas, que son el orden. Aquí me refiero con el orden, con el número armónico. El primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico, hasta el enésimo armónico. Se componen también de frecuencia, como ya lo comenté, múltiplos de la frecuencia fundamental. Si son 60 Hz, segundo armónico son 120 Hz, tercer armónico 180, cuarto armónico 240, y así sucesivamente hasta llegar al enésimo armónico. También se componen de algo conocido como secuencia. ¿Cuál es la secuencia? El sentido de giro. Tenemos secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Los armónicos de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero producen efectos diferentes en el sistema. Un poquito más adelante hablaremos de ellos. Bueno, como ya les mostré esta tabla, tenemos aquí armónicos con su compostura, con el orden, con la frecuencia y la secuencia. Armónico de primer orden, secuencia positiva, armónico de segundo orden, secuencia negativa, de tercer orden, secuencia cero, y así sucesivamente. Se va repitiendo el ciclo. Cuarto orden positivo, quinto orden negativo, sexto orden cero, séptimo orden positivo, octavo orden negativo, noveno orden secuencia cero, así sucesivamente. Bueno, ¿qué son los armónicos? Los armónicos, como ya lo comenté, son distorsiones en la forma de onda. Como podemos observar en la gráfica, esto representa una forma de onda de un sistema eléctrico. Como podemos ver, en este caso estamos hablando de armónicos de corriente. La teoría me dice que su forma de onda debe ser una onda sinusoidal pura, sin perturbaciones, limpia. En este caso, por un alto contenido armónico, pues podemos presentar estas series de fluctuaciones, estas deformaciones. Como podemos ver, las crestas pues terminan en pico en vez de su forma achatada originalmente. ¿Qué me produce tener todo este tipo de perturbaciones? Bueno, pues las cargas no lineales. Pero, ¿qué son las cargas no lineales? Bueno, las cargas no lineales es prácticamente toda la electrónica.
Una carga es considerada no lineal cuando la intensidad que circula por ella no tiene la misma forma sinusoidal que la tensión que alimenta. ¿Qué me dice esto? Que mi tensión que me está alimentando tiene que tener una forma sinusoidal pura. Sin embargo, al momento de pasar por toda esta electrónica ya sufre deformidades. Las impedancias son diferentes de acuerdo al ciclo de la corriente. Si fuera una carga lineal, mientras mayor tensión tenga, perdón, mayor corriente voy a tener, menos resistencia voy a poner. Sin embargo, en una carga no lineal va a ser totalmente diferente. Puedo tener niveles de tensiones muy altos, pero niveles de corriente muy bajos, o viceversa. Niveles de tensiones muy bajos, pero niveles de corrientes muy altos. Por eso es que este tipo de cargas son las que me generan esa distorsión armónica. Computadoras, electrónica, focos LED, variadores de motores, en fin. Bueno, ¿qué perturbaciones causan los armónicos? ¿Qué efectos puedo tener en el sistema hablando de armónicos? Los efectos que puedo tener pues son sobrecarga de la red. ¿Por qué? Porque hay una mayor intensidad de corriente, hay un mayor flujo de corriente pasando por los conductores. Tengo una sobrecarga en el conductor del neutro, especialmente para los armónicos de secuencia cero. Siempre que yo tengo armónicos de secuencia cero en mi sistema, aunque esté balanceado mi sistema eléctrico, pues voy a tener corriente en el neutro. La teoría me dice que si yo tengo un sistema balanceado, no debo de tener corriente circulante por el neutro. Sin embargo, también me dice la teoría que aunque mi sistema esté balanceado, pero yo tengo mucha distorsión armónica de secuencia cero o de tercer orden, pues voy a tener corrientes en el neutro. Sobrecarga, vibraciones y envejecimiento prematuro de los alternadores, transformadores y motores. Principalmente esto se va a ver en vibraciones, se va a ver en motores y en alternadores. El envejecimiento se va a ver prácticamente en cualquier prueba eléctrica de resistencia de aislamiento que se haga a los equipos, ya que, bueno, el envejecimiento habla sobre el desgaste prematuro del, del aislante que tienen. Y bueno, y la sobrecarga en transformadores, ¿no? Hablamos también de sobrecarga y envejecimiento de condensadores, de capacitores, es decir, si mi sistema eléctrico tiene un banco de capacitores para compensar su factor de potencia, bueno, al tener una alta distorsión armónica o altos armónicos, ¿qué me va a generar? Pues me va a generar que mi condensador se caliente, se deforme, e incluso puede llegar hasta chorrearse ese capacitor. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas posibles de tener armónicos o qué es lo que me genera el tener armónicos en mi sistema? Como ya lo habíamos comentado, pues será la electrónica de potencia. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de esa electrónica de potencia, que son los convertidores de corriente alterna a corriente directa, los convertidores de potencia, los hornos de arco eléctrico, los variadores de velocidad o los variadores de frecuencia, las máquinas computadoras, las fotocopiadoras, en fin, cargas no lineales. Toda la electrónica me provoca una distorsión armónica en mi sistema. Va a depender del tipo de carga electrónica que tenga para saber qué tan grave va a ser mi distorsión armónica. Obviamente, si yo tengo una computadora, no va a ser lo mismo que yo tenga 100 computadoras conectadas. Ok, ¿qué efectos me produce esto? Como ya lo habíamos comentado, bueno, pues me produce sobrecarga en conductores de fase y neutro. Esta sobrecarga, ¿cómo cómo se presenta en el sistema? Como bien sabemos, la energía no se destruye solo se transforma, ¿ok? Entonces, al transformar esta energía eléctrica, se va a transformar en energía calorífica. ¿Qué es lo que pasa? Que me va a provocar efecto Joule en el sistema eléctrico. Se me van a calentar mis conductores de fase, se me van a calentar mis conductores de neutro. Me reduce el rendimiento de mi transformador o de mi equipo eléctrico. Por eso es que tengo aquí un bajo factor de potencia. Me reduce la vida útil de los equipos. Como ya lo comenté, se desgasta su aislamiento prematuramente. Hay fallas en cuanto a máquinas rotatorias,
o motores, hay fallas en los devanados, o hay fallas en el estator, en el rotor, ¿vale? Disparo de protecciones. Al tener una alta corriente circulando por cada alimentador, me va a provocar un disparo en falso de las protecciones si estas no están adecuadas o el nivel de corriente que está circulando pues supera lo que realmente debería de ser. Fallas y daños en equipo electrónico sensible. Tener armónicos en el sistema me puede generar tener esos aumentos bruscos de corriente o de tensión. Al hacer eso, bueno, toda mi electrónica sensible presenta a quemarse las tarjetas, explotan sus condensadores, en fin. Por eso es recomendable que en este apartado se ponga siempre un UPS o un no-break para proteger este sistema. Aunque el UPS pues también me va a generar alto nivel armónico. Pero bueno, ya no le va a afectar directamente a la carga que está protegiendo, pero puede afectar a las cargas que están aguas arriba de ese UPS. Mayores pérdidas y costo de energía eléctrica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, al momento de presentar un efecto Joule en el sistema, pues el mismo sistema intenta compensar esa pérdida. Entonces, genera una mayor demanda de energía, por lo tanto, se ve reflejado en el costo y, bueno, la pérdida es mayor al momento de tener el calentamiento. Caídas de tensión. No tengo una tensión estable, me provocan tener una variación de tensión. De ahí la parte de fallas y daños en equipo electrónico sensible. Es bien sabido que algunas partes electrónicas, algunos aparatos, no encienden si no cuentan con el nivel de energía estable. O por el contrario, enciende, pero ya se calentó, ya no sirve, o, en fin, ¿no? Torque inverso en motores. Esto se ve precisamente en las máquinas rotatorias. Pero ¿por qué se da el sentido inverso en motores? Como lo mencioné anteriormente, los armónicos se componen de secuencias, secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Cuando tenemos secuencia positiva, mi flujo de corriente de los armónicos va a ser en el mismo sentido que mi flujo de corriente normal, por lo cual va a haber una sobrecarga en el sistema. Cuando tengo armónicos de secuencia negativa, va a ser en sentido inverso a las manecillas del reloj o bien a sentido inverso del flujo natural de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi flujo de corriente va a ir hacia la derecha, bueno, mi armónico va a ir hacia la izquierda, mi corriente armónica. ¿Qué es lo que me va a provocar? En máquinas rotatorias va a provocar ese frenado innecesario. Se va a estar frenando el mismo motor, por lo que el motor en sí va a tratar de compensar ese frenado. Entonces va a haber un mayor aumento de corriente. Y al tener ese aumento de corriente, bueno, pues me reduce el torque inicial del sistema, del motor. Me reduce la eficiencia del motor. Me aumenta las pérdidas en el motor. ¿Ok? Bien. ¿Qué otras perturbaciones son causadas por tener armónicos en el sistema? Bueno, otras perturbaciones no deseadas en el sistema por tener este nivel armónico, lo tenemos en el impacto económico. ¿Por qué en el impacto económico? Al envejecer prematuramente los equipos, es decir, si yo tengo un equipo que estaba apto para durar 5 años, pero por mi alto nivel armónico en mi sistema se descompuso, se quemó antes, bueno, entonces yo tengo que volver a hacer un gasto para reponer ese equipo. Equipo que tal vez valía 10,000 pesos, que estaba proyectado a gastarlo en 5 años, bueno, esos 10,000 pesos ya los gasté en un año. Y si no arreglo, si no corrijo ese problema, bueno, se va a volver a descomponer ese equipo aunque sea nuevo y voy a tener que volver a gastar dinero en menos tiempo. Sobrecarga de instalaciones. ¿A qué se refiere esto? Que aumenta la potencia contratada, es decir, mi consumo energético no es el adecuado, estoy consumiendo mucho más de lo que estoy aprovechando por tener estos altos niveles armónicos. Obviamente, teniendo altos niveles armónicos, bueno, pues nos va a desencadenar tener mayores problemas, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que tenga un bajo factor de potencia, que se descompongan mis equipos, que tenga que estar comprando equipo adecuador para cada equipo, vaya, valga la redundancia, para que no se descomponga.
Producen disparos inesperados y paros de equipos de producción. Es decir, si yo tengo una línea de producción, situémonos en una línea que está envasando refresco, por ejemplo, tengo una banda transportadora que funciona con motores, pero si yo tengo un alto nivel armónico, esas protecciones de esos motores se van a estar botando, en lo cual se me va a frenar mi línea de producción, ya no voy a tener envases y ya no va a sacar lo mismo. Si estaba destinado el día a sacar 100 botellas, por ese disparo de protección inadecuado, bueno, ya saqué 50, entonces, pues el costo sí influye bastante, ¿no? Como ya lo mencionamos, pues son costos materiales, son pérdidas energéticas, son productividades bajas, en fin, la competitividad de la empresa o del centro de carga, pues va a ser menor, ¿sale? ¿Cuáles son las soluciones que se recomiendan para reducir y controlar los armónicos? No hay alguna otra solución más que filtros. Filtros pasivos, filtros activos, en fin. Los armónicos son frecuencias, son altas frecuencias o bajas frecuencias, dependiendo de cómo lo veamos. Entonces, un filtro pasivo podría ser una muy buena opción. Pues son filtros pasa altas, son filtros pasa bajas. ¿Cuál es la diferencia entre un filtro activo y un filtro pasivo? Bueno, el filtro pasivo hay que sintonizarlo, es decir, este no contiene nada de electrónica de potencia, ¿sale? El filtro pasivo únicamente está compuesto por resistencias, capacitores e inductores. Se tienen que sintonizar para mitigar ciertos armónicos. Puede ser sintonizado al tercer armónico, al cuarto armónico, al quinto armónico, en fin, el armónico que nos esté presentando mayor daño en el sistema. Los filtros activos. La diferencia de los filtros activos con los filtros pasivos es que estos sí contienen electrónica de potencia en su interior. ¿Para qué lo contienen? Para que sea más eficiente su respuesta ante estos armónicos. ¿Qué es lo que me hace un filtro pasivo? Un filtro activo, perdón. Si yo tengo una corriente armónica de tercer orden con cierta amplitud, bueno, mi filtro activo va a generar una corriente armónica de la misma amplitud en el sentido opuesto a mi corriente armónica. ¿Para qué? Para que en el momento que éstas se encuentren, bueno, se hagan cero o se disminuya lo más que se pueda. Los filtros híbridos. Los filtros híbridos son una combinación entre los pasivos y los activos. Realmente, pues no hay muchos en el mercado. Son caros, aparte de que su eficiencia es muy baja. Los dispositivos de energía personalizados como acondicionadores de línea de energía activa, pues son los UPS. Un UPS también es como un filtro, es ser un convertidor analógico digital. Cuando entra mi corriente alterna al UPS distorsionada, bueno, mi UPS se encarga de que salga una corriente alterna, pero limpia. No es lo mismo un UPS que un filtro. Aquí es una diferencia muy grande. El filtro armónico únicamente se encarga de limpiar esa forma de onda. El UPS es más como un medio de protección, si hay un corte intermitente de energía, bueno, las mismas baterías del UPS abastecen de energía lo que tiene conectado. En cambio, el filtro no, si hay una ausencia de energía, pues todo se apaga y punto, no hay vuelta atrás. Los acondicionadores de calidad de energía unificados. Estos acondicionadores de calidad de energía no son más que también los filtros, pero son filtros más pequeños que en vez de ponerse dentro de un tablero para poder mitigar todos los filtros de ese tablero, pues van directamente en las cargas. Son pequeños filtros que me están mitigando la carga de un VDF, por ejemplo. Bueno, la carga armónica de un VDF, tal vez la carga armónica de algún no break o demás. ¿Vale? Aquí, como se ve en la presentación, tenemos otro ejemplo de distorsión armónica. Pero aparte de tener una distorsión armónica, este ejemplo nos mete un poco sobre el desbalance que se había comentado. Al tener presencia de armónicos, como podemos ver, pues tenemos una forma de onda distorsionada, no es una onda sinusoidal limpia. Podemos ver que la fase 1, que es de color azul, pues presenta unas crestas negativas un poco más grandes con respecto a la fase 2, y bueno, la fase 3 ni se diga, ¿no? Está mucho más grande. ¿Qué tengo en este sistema? Tengo armónicos de secuencia positiva.
generados, puede ser por alumbrado LED, por mucha carga, por muchas computadoras, en fin. Al tener muchos armónicos de secuencia positiva y más conectados en una sola línea, pues tenemos estos aumentos bruscos de corriente con respecto a las otras fases. ¿Qué nos provoca en este caso tener armónicos altos de secuencia positiva? Pues nos provoca tener un desbalance del sistema. Si nosotros queremos apegarnos a las normas mexicanas para que cumplan en cualquier sentido, pues evidentemente no nos va a cumplir en el sentido de un equilibrio de corriente. Mientras que mi fase 1 y 2 están consumiendo alrededor de 20 amperes pico, pues mi fase 3 está consumiendo hasta 40 amperes pico. Está prácticamente doblando la intensidad de corriente de las otras dos fases. Aunado a eso, bueno, tenemos la terminación en punta de la forma sinusoidal, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. En fin, tener armónicos en el sistema me provoca tener otro tipo de problemas. Bajos factores de potencia o altos consumos de corriente, disparos de protecciones innecesarios, ineficiencia en máquinas rotatorias, calentamiento en conductores, calentamiento en transformadores, bajos factores de potencia, en fin. Por eso es tan importante poder realizar un estudio de calidad de energía para poder saber con anticipación qué es lo que tiene el sistema eléctrico para poder mitigarlo. Realmente en industria se ve mucho, o se hace mucho la pregunta, ¿no? De, oiga, Inge, tengo este problema, seguramente son armónicos, arréglamelo. Ok, sí, pueden ser armónicos. Uno no está diciendo que no, pero realmente también pueden ser otras cosas, o bien pueden ser problemas generados por esos armónicos. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos armónicos en el sistema? El calentamiento es fundamental. Si nosotros vemos o pasamos por un área, por un cableado y está muy caliente, tengan cuidado, porque pueden ser presencia de armónicos o bien puede ser inducción. Pero bueno, la inducción puede ser más fuerte por lo mismo, por los mismos armónicos en el sistema. ¿Ok? Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención.